En la antigüedad, Sí. antes de que existieran las heladeras, había algunas culturas que usaban ranas. ¿Sabías? Vaya tamaño de rana tenés que tener para guardarle las cosas adentro. ¿A dónde nos lleva esto? Un podcast sobre todo y sobre nada. Bienvenidas y bienvenidos a Donde Nos Lleva Esto, un podcast sobre todo y sobre nada. Invoco a los espíritus de los podcasteros de nuestra lineaje, ¿cómo se dice? Linaje. Porque todas las palabras las tengo casi. Es como... Bueno, los invoqué. Bueno, hola. ¿Estás bien? María. Hola, María. Estoy poseída por los espíritus de podcasteros anteriores. De generaciones. No da Generaciones tanta. y generaciones y generaciones. Para el otro día vi que alguien decía que los filósofos Sí, eran los antiguos influencers, claro. ¿no? Como que se ponían en las plazas públicas a contar sobre sus ideas y a pensar y a hablar, y que la gente se sentaba ahí a escucharlos y no sé qué, que en realidad eran como los influencers de antes. ¿Viste? Arranqué bien, poseída. ¿Cómo ha mejorado la humanidad? ¿Viste? Ahora tenemos influencers mucho mejores Sí. y me quiero matar. Mi resolución de año nuevo de no perder la esperanza viene medio ahí. Ay, ¿vos sabés qué? No la perdí todavía, ¿No la pero perdiste? pero están haciendo un esmero. Tenés que hacer acordar, porque siempre me olvido. Leí un libro sobre la esperanza de Byung-Chul Han el verano pasado. Y mientras lo leía, subrayé cosas y todo, como para traer al podcast. Eso fue el año pasado, o sea, enero 2025. Y hasta entonces, no. Y además no me acuerdo bien lo que decía. Como que me había encantado, pero no me acuerdo bien. ¿Lo perdiste? No, tengo el libro. Me tengo que acordar de en algún momento ponerlo en mi cuadernito para poder traértelo y hablártelo. Lo voy a hacer. La próxima la voy a hacer. Sí, la verdad que no me viene mal recordar por qué me vale la pena tener esperanza. Tengo cierta sensación de que conviene, por eso sigo ahí aferrado. Sí. Pero Dicen que sí. también es como una responsabilidad. Yo creo que puede ser liberador también perder la esperanza. No, Váyanse todos a cagar, pero de esta vez de verdad. De verdad. No es liberador. Perdés todo. Salimos perdiendo todos. Sí, no, por lo pronto me mantengo acá, en la vereda de la esperanza. Por eso. Porque quien te diga, han pasado cosas en este pequeño y corto tramo de vida que llevo, han pasado cosas fantásticas que yo nunca soñé que podían llegar a pasar, y han pasado. Por eso me consta de que pueden volver a pasar y puedo volver a ser feliz. Violín, música de violines, Alvin. La música de violín es lo que ponían en la isla Epstein. ¡Qué horrible! Sí. Cosas con las que no nos podemos reír. No. Te cuento algo. Me llamó pila la atención. Se ve que es algo medio reciente porque... O sea, no sé por qué es reciente. Me salió una cosa y después me empezaron a salir muchas y me puse a averiguar. Viste que hay como una idea de que en la antigüedad las mujeres estaban en las cuevas cuidando y ordenando y pintándose las uñas, y los hombres estaban en las guerras y cazando y no sé qué, ¿no? Y sobre eso se basan muchas cosas. Sobre nuestra biología y cosas que decimos, ¿no? De los hombres y las mujeres. Y que un poco cierran también. Un poco cierran. En 2017, una chica que se llamaba Charlotte Hedenstierna o algo así, decidió estudiar ADN de la tumba PJ581 de Birka, en Suecia, que era la tumba, en realidad lo que habían encontrado eran huesos de un humano, un esqueleto que tenía una espada. ¿Tá? Entonces, dijeron, bueno, claramente es un hombre. Y entonces Charlotte dijo,
Vamos a ver. Y capaz que le hacemos un ADN. Pero en el momento que se habían descubierto, viste que en los avances y no sé qué, como que eso no estaba disponible. Entonces en La espada era 2017 suficiente. dijo, che, vamos a hacerlo ahora que podemos. Entonces lo hizo y descubrió que era mujer. Y dijo, Y entonces, después en 2018, en base a eso, empezaron a surgir otros estudios donde se reveían algunas de las tumbas que encontraron. En 2018, Randall Haas estudió los restos de una joven enterrada con armas de hacía, no sé, como 9.000 años, una cosa así. Y también descubrieron que era mujer. Y dijo, che, empezaron a estudiar y en un momento estimaron que hasta el 30% de las cazadoras prehistóricas podían ser mujeres, ¿no? Esto creo que en Latinoamérica habían dicho, ¿no? Como 30%, que es un montón. Es un montón. Después en 2023 también empezaron otras a estudiar y sacaban a luz que, la conclusión a la que llegaban era que el 79% de las sociedades de cazadores y recolectoras eran mujeres. No, perdón. El 79% de las sociedades cazadoras y recolectoras tenían mujeres en las partidas de caza. O sea que cuando salían a cazar eran hombres y mujeres. Y me puse a leer y vi que había casos, que eran muchos y me pareció como que no daba tampoco para citar, ¿no? Pero fue como una seguidilla de cosas donde se pusieron a revisar y se dieron cuenta de que en realidad había muchos descubrimientos que habían hecho. Que, por ejemplo, no sé, había huesos con guerrero, esqueleto de un caballo, cosas como de metal, de armadura y no sé qué. Y siempre decían que eran hombres por cómo estaba. Y cuando descubrieron que eran mujeres, era bueno, pero entonces debe ser porque el marido era un guerrero de no sé qué. Y como que esa fue la historia que nos contamos, ¿no? Y me puse a pensar, ¿te acuerdas que un día yo te leí la lista de trabajos que según GPT o según Microsoft, o no me acuerdo, que se iban a dejar de existir, y entre ellos estaba el de historiador? Y a mí me parecía rarísimo. Y más raro me parece todavía, ¿no? Como qué importante que es que no sigamos replicando, porque la historia para nosotros es algo que sucedió. Y en realidad es un fucking cuento. Que algunas cosas pueden cerrar más o menos, pero es como que sobre una cosa que pensamos que quizás sucedió, y gente que estudia basado en lo que ya sucedió, ¿no? Porque como todos eran hombres, entonces se empezó a asumir que todos eran hombres y no hacían los estudios para ver si eran mujeres, ¿no? Como, no sé, como que la historia para mí antes la concebía como algo más estático de alguna manera, ¿no? Como fue lo que sucedió. Y como todo en realidad está para revisarse. Y sí, además cada vez que aparece un nuevo aparato de medición, por llamarlo de alguna manera, exacto, aparece nueva información. Y además, vos fijate que siempre la historia la construimos a partir de piezas de puzzle que han quedado por ahí. Exacto. Que hay que ver esas piezas de puzzle, qué puzzle armaban, ¿no? Y de cuántos puzzles no quedó ni una pieza. Y bueno, y son como una cantidad de conjeturas y pila de variables. Otra vez escuchaba uno que estaba haciendo un estudio sobre el rol de los animales carnívoros en los yacimientos arqueológicos. Ok. Entonces, claro, llegaban a los yacimientos arqueológicos de una tribu neandertal, por decir algo, y estudiaban cómo estaban las cosas. Y en un momento uno empezó a decir, bueno, ok, pero acá hay cosas que están corridas porque deben haber venido lobos y ratones y toda cantidad de cosas que intervinieron en dónde están estos restos y dónde quedaron. Sí. Entonces empezaron a estudiar el comportamiento de los lobos y los osos actuales, los que creen que más se parecían a los que había en esa época, y montaban campamentos parecidos o iguales a los que había antes, y los estudiaban a ver hasta dónde corrían los huesos, o movían o empujaban. Y claro, el tipo decía, fíjate que esta es una línea de pensamiento que a mí se me ocurrió y la estoy estudiando, y ya está cambiando mucho la mirada de lo que habíamos asumido por cómo estaban las cosas. La de variables que hay, amiga. Yo se veo los documentales y dicen, y bueno, sabido era que Enrique III siempre desconfió de su cuñado, por eso a la hora de enviarle las tropas,
después de una charla muy acalorada. Y yo digo, ¿pero de dónde sale? Claro. Dice quién. Pero, Fuente. ¿cómo? Claro, para ese nivel de detalle. De Después de una charla acalorada. Claro, no, pero de verdad hay veces que ves que entran en un nivel de detalle, que permítame dudar, no es que desconfíe de sus capacidades y de sus habilidades, pero hay un unir los puntos ahí. Sí. Que es medio bravo. Claro, es como vos armás la historia a través de esos puzzles, pero bueno, hay que estar abiertos. Y el problema para mí de esto de que decían de que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los historiadores, que obviamente los historiadores humanos son estos imperfectos que estamos hablando, pero bueno, me parece como que hay un punto donde un pensamiento nuevo puede disparar o cuestionar los sesgos que ya había, porque todo esto sucedía por sesgos. Si seguimos repitiendo los mismos sesgos, es difícil que esas cosas sucedan. Pero sí, y de repente hay cosas que vos... Bueno, ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Como de la historia que te contaron sobre algo, pensando también en estos conflictos que vienen hace tanto tiempo, ¿no? Las historias que se vienen contando cada parte de los conflictos. O sea, es una realidad muy diferente para una y para otra. Y son las realidades. Es así, punto, ¿no? Como que no sabes. Y no hay una realidad objetiva tampoco, ¿no? En ese caso. Pero me pareció tan interesante y todas las cosas que también podemos, o sea, que todavía están abiertas, viste que con las pirámides también hay como todas unas conspiraciones. Qué cosa ahí. linda del Antiguo Egipto. Que haya cuánto misterio y cuánta cosa qué cosa linda. Es cuando me enfrenté a poder ver en museos cosas egipcias. Más lindo, las momias, todo me hacen pirar las cosas a todos, ¿no? No en vano es tan popular y todo. Y viste que ahora inauguraron un gran museo que tipo llevó como 20 años hacerlo en Egipto mismo. Como 20 años hacerlo y no sé, 8.000 millones de dólares, algo así, un disparate. Hay unas ganas de ir para ahí. En este momento capaz no que te no lo es momento. recomiendo, pero sí. Qué interesante y lindo. Vos. Sí, imagínate. Igual está, me parece que si vas a Londres, ya está. Sí, Ya viste todo. sí. Pero justo este museo... Ah, bueno, pero tendrá cosas diferentes porque en un momento le sacaron todo. Pero es cuestión de hacerse la cabeza mañana. Bueno, está bien. Capaz que a ver réplicas. Claro, claro. Ay, qué cosa más espantosa. Y bueno. Bueno, quiero hacer una mención especial Sí. a la salsa golf. En especial a la salsa golf con palmito. Sí. Porque me parece que es increíble cómo hay algunas cosas que vos las juntás y se genera una tercera cosa que no tiene que ver con sus partes. Bueno, sí. Y la salsa golf me parece que es un ejemplo. No es lo mismo tener en un plato mayonesa y ketchup al lado y usarlos así, que darle una mezcladita una y buena se mezcla. genera un sabor nuevo. Sí. Y para si nos gustan los palmitos con salsa golf, sucede algo que es ay. Impresionante. Chispitas. Así que quería hacer una mención especial. Me parece. Shout out. Un shout out a la salsa golf, que es un milagro molecular. Milagro molecular. Te Sí. digo, hablando de milagro molecular, Sí. algo que increíble en la naturaleza, ¿no? Pero en la antigüedad, Sí. antes de que existieran las heladeras, había algunas culturas que usaban ranas. ¿Sabías? Vaya tamaño de rana tenés que tener para guardarle las cosas adentro. Bueno, resulta que era una costumbre que en algunos lugares se guardaba tipo la leche con una rana adentro, una cosa así, y era tipo Ñam, qué Ñam. apetitoso que suena. ñam, ñam. Resulta que descubrieron que la rana marrón, temporaria o algo así se llamaba, larga peptidas antimicrobiales que matan el estafilococo y la salmonela.
Y entonces decían como que en Finlandia, en algunos países más fríos, ¿no? En Finlandia, en Rusia o no sé qué, como que en la antigüedad eso se estilaba. Pero me hizo como mucha gracia porque era como que la gente tampoco sabía bien, era como una especie de tradición, no sé si tradición, pero tampoco la gente, no era que sabían, larga peptida si lo ponemos, ¿no? Claro, Como pero en que la práctica sabían que habían visto algo. que funcionaba. No sé, No sí. sé cómo, pero funciona y ya. Sí. Como la salsa golf. Sí. Vos sabés qué es lo que hay Una magia atrás. molecular, por eso te digo, hablando de magia molecular. Qué increíble, ¿no? Y como que esto se descubrió ahora y ahora obviamente están estudiando la rana para ver cómo pobre pueden agarrar las ranitas para sacarle, porque estafilococo y salmonela son cosas que... Y bueno, a chupar rana. ¿Dónde escuché eso antes? Mirá que sos Y bien bueno, asqueroso, sí, vaya sapo de otro pozo. Sapo de otro pozo, sapo de leche. Bueno. Peor todavía. Bueno, resulta que el otro día leí Sí. este fenómeno que quizá tú me puedas confirmar o desmentir, Ajá. que es que una vez que una mujer da a luz, ya se le activa una especie de alarma. Ajá. Que funciona todo el tiempo, pero también mientras duerme, que cualquier sonidito que haga el crío la despierta. No Sí. así otros sonidos. O Sí. sea, pueden estar taladrando arriba, Confirmo. confirmás. Yo debo agregar a eso que quienes vivimos con gatos pasa lo mismo. Totalmente. No. A ver. Bueno, que yo no me despierto con nada, con ningún ruido, pero si llego a sentir algún ruidito extraño del gato, como por ejemplo que esté vomitando, o un maullidito, o alguna cosita, o una peleita, o lo que sea, me despierto inmediatamente y soy capaz de saltar de la cama con la máxima lucidez a ir a ver qué es lo que está pasando y cómo puedo ayudar y servirle a su majestad. Me pasa, quizás porque se cancelan, que me pasa al revés con el gato. No escucho. Al principio, cuando recién trajimos el gato, me despertaba todo el tiempo de noche con los ruidos del gato y pensaba que qué era, porque mi gato además es bastante activo de noche, como que la Ay, gata. qué clavo. O sea, no es que sea reactivo ni nada, pero lo escucho, la escucho ahí como caminando, Haciendo, sí. el piso hace como ruidito con sus garritas, yo qué sé, ahí como... La amo. Y me pasaba que al principio sentía todos esos ruidos y ahora no siento nada de eso, y que cuando viene gente a dormir a casa me dice, ay, me despertaba con el gato, y es tipo... Bueno, pero yo no hablo de cualquier sonido. Hablas Yo de gato en problema. hablo de algo que De gato te en alerte. apuros. De potencial gatito en apuro. Claro, ¿Ah? sí. De hecho, puede estar lejos y empezás a escuchar el Sí, sí, bajito de una bola de pelos y Sí. te despertás y salís a ver. Claro, Mi amor, ¿estás bien? ¿En qué te puedo? Venga, Marañí. claro. ¿Quieren unos besitos? Sí. A mí me impresionó con mis hijos el ruido de las sábanas, escuchaba, boludo. O sea, se afina de una manera el oído para eso. Porque hay otras cosas que no escucho nada. De hecho, en mi casa me toman el pelo con que soy sorda, con que no escucho. Como que a veces escucho como un... Es tipo, ay, no entendí nada de lo que me dijeron. Sin embargo, escucho a lo lejos. Me acuerdo de escuchar un día tipo el ruidito de las sábanas y decir, esto es pila. Puta madre. Es pila. Y me acuerdo una vez de estar durmiendo en casa ajena, colchón inflable con alguien de mi familia que estaba roncando, y yo estaba durmiendo a pata suelta. Y mi hermana sale del cuarto y va como caminando así despacito, ¿viste? Como en puntitas de pie. Y yo me desperté. Y al lado, la persona que estaba al lado mío estaba tipo... ¿tá? Y yo estaba durmiendo y no me había despertado con ese ruido. Y me dice, me está jodiendo. O sea, ¿cómo puede ser? Y ese me acuerdo patente de ese día, pues fue tipo, claro, no sé, yo me despierto con ese ruido, no con este. No sé, está. Pero ese de piecito sobre todo con delicadeza. El sonido
de quien pretende ser silencioso Sí. es mucho más ruidoso Sí. que el sonido que transcurre con normalidad. Puede ser, sí. ¿Por qué? Y porque es Es sospechoso. más lento. Es sospechoso. ¿Qué estás ocultando? Claro, Huele. alguien que pasa caminando, pasa caminando. Alguien que pasa en puntillas de pie. ¿A dónde va? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Claro, pero yo... ¿cómo lo detectas que está en puntillas de pie? Mira, no sé, pero me pasa cuando alguien se queda a dormir acá o Sí. algo. A veces yo les digo, hacé todo el ruido que sea, que a mí no me despierta ni nada. Y realmente no me despierta ningún ruido. Pero cuando escucho que abren la puerta, clic, Claro. despacito, y que tratan de no... Ahí me despierto. Yo creo que se abren la puerta y salen Claro, y prenden claro. la cafetera Y y todo, claro, ni me despierto. Claro, es el ruido sospechoso de Sí. alguien tratando de no hacer Sí. ruido que te das cuenta al toque. O sea, Puede ser, sí. sí, hay que esconderse a plena vista, Mariana. Salir haciendo ruido. Y ta. Y ta. ¿Te cuento algo? Sí, por favor. ¿Sabías cómo surgieron las estrellas Michelin? No, ni ¿No? idea. Viste que hoy en día hay restaurantes que tienen estrellas Michelin y es como Sí. algo re gourmet, Y muy prestigioso. muy aparte. prestigioso. Sí. Muy prestigioso. Pues resulta que a mí siempre me hizo ruido, porque Michelin, ¿qué es? Y para mí son ruedas. Exacto, son Y neumáticos. el monstruo de El- los cazafantasmas. Sí, la momia esa de No es Marshmallow. una momia, pero bueno. Pero parece, porque Eh, es como que tiene... Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Entiendo. Momia gorda. La momia gorda No de se Michelin. habla de los cuerpos de las momias. Está. Entonces siempre me hizo como ruido, porque me parecía como algo medio tarraja. Tarraja no, pero bueno, no sé. Está bien, neumático, sí, de otro mundo. No tan- gourmet, prestigioso, cucho. Bueno, resulta que en los 1900, al principio del siglo pasado, los hermanos Michelin vendían efectivamente cubiertas, neumáticos. ¿tá? Y en ese momento no había tantos autos. ¿tá? Según lo que pude ver ahí, había algo así como, no sé, 2.200 autos en Francia, una cosa así. Y en realidad, los autos al inicio no se usaban tanto para viajar, sino que era como un coso de estatus, un símbolo de estatus. Entonces la gente lo usaba para la cortita, se vestían todos y salían en el auto, tipo a... Hola, tengo auto. Y sí, ¿a dónde iban a ir? Exacto. ¿Tá? Pero, entonces estos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que gasten las cubiertas? Porque obviamente hicimos las cubiertas y no las gastan nada, pues están en la chiquita de todo el tiempo, no manejan. Entonces empezaron a hacer mapas. Yo me acuerdo cuando era chica, una vez fuimos a Francia en auto y me acuerdo de tener una guía Michelin de Mira vos. mapas, guías. Entonces empezaron a poner lugares y en un momento empezaron a poner restaurantes. Y después empezaron a poner estrellitas a restaurantes y eso como que en un momento se empezó a separar. Y ya está, es como una gran cosa de marketing increíble de los hermanos Michelin, Claro, que además que era para vender cubiertas. se separó, porque en un punto también uno diría, mirá, se llaman igual que los de las cubiertas. A mí siempre igual me hizo ruido porque yo me acuerdo de tener como una guía verde que tenía el monstruito momia gorda en la portada. Y siempre cuando decía las estrellas Michelin, como que me parecía raro. Que Muy buen dato, María Mer. me encantó, pero además era para que las gasten. Porque claro, ¿cómo hago para vender más? No puedo, si ya le vendí a todo el mundo y encima no andan para ningún lado. Bueno, Brillante la maldad siempre, ¿no? no sé si es maldad, estaba Y bueno, estuvo bien la pero gente sabés que empezó a viene del viajar. lado de... Guita. No me voy a explicar lo que ya sabes. Dale, déjalo. Em. No me pareció malo. Muchas otras más maldades. Sí. Por lo menos hizo que la gente... Bueno, ya que estamos así como en misceláneos Sí. de datos curiosos. La motosierra. Sí. Tengui. Tengui, describímela. Y bueno, es una sierra a Sí. motor. Un motor que hace girar una cadena dentada sobre un riel, llamémosle, sobre una pieza metálica que oficia de riel,
Y esa rotación y ese giro de la cadena, dependiendo de la potencia del motor, el tipo de cadena y el tamaño del artefacto, sirve para cortar, si todo sale bien, madera. Si ocurre algún tipo de locurita o ataque de ira, pueden pasar otras cosas. Las hay eléctricas y las hay a motor de combustible. ¿Sabes para qué se inventó? No. La motosierra se inventó, era era mucho más chica, un tamaño de un cuchillo. ¿Y sabes para qué se inventó? Me está jodiendo Edelgates. Se inventó como un aparato para facilitar las cesáreas de antes. Sí, señor, las cesáreas de antes no se hacían vía panza, sino que se hacían, mucho peor, cortando cartílago y hueso pélvico para hacer lugar en el canal de parto para el bebé. Entonces, los doctores de ese momento dijeron: che, no me alcanza con este cuchillo de mierda que estamos haciendo, necesito inventar una cosa así con esta cadena que corte, no sé qué, para poder cortar bien hueso, cartílago y que salga. Tanta cosa que nos han hecho la concha de la madre, ¿eh? Y casi literal, en este caso. Increíble, ¿no? Y bueno, y después en un momento se dejó de hacer, obviamente, porque está... Y porque la mortandad de las madres en el parto se había disparado. Sí. Y la cantidad de niñitos mutilados que... Sí. Che, para esto no sirve tanto, pero capaz que podemos cortar árboles. ¿Sabés cómo le decían a esos niñitos? No. Pared mal pintada. Porque le faltaba una mano. Estuvo mal. No estoy de acuerdo con ese chiste. No es un chiste, no me parece gracioso. A mí me pareció bastante A mí no. Bien. Muy bien, gracias. Gracias por venir. Por el último episodio. ¡Cancelador! Bueno, así que esa es la historia de la motosierra. Bien. Me gustó que como la describiste porque sabía que podía contar contigo para generar una imagen bien robusta. No, porque además ¿Vos para qué la usás? En el Festival de Podcast en Sonora, sí. Una de las cosas que toman en cuenta para premiar a los mejores podcasts, que increíblemente no hemos ganado hasta ahora. No, ridículo. No pasa nada, está todo bien. Pero una de las cosas que toman en cuenta para el podcast es que por más que tenga video, que pueda ser consumido aún si no mirás el video. O sea, entonces a partir de ahí mi esfuerzo por describir bien todo lo que se está viendo para quien no lo vea, a ver si arrimamos el bochín ahí. Claro, loco. A ese premio, a ese reconocimiento tan bien ganado. ¿Cómo puede ser? 133 episodios. Dale. ¿Cuántos podcasts tienes? Dale. Aunque sea por la trayectoria, por el esmero, sí, por los hoyuelos de Mariama. Ay, ¿cómo funcionan? Qué salado. Es como decir de vampiro. Sí, qué salado. El otro día pensaba, ahora va a ser medio cortito igual, porque me encantan los capítulos de miscelánea. Yo sé que hay muchos de ahí que les gustan. En lo mal que nos ha hecho el debate, que se ha transformado en ganar la conversación. Ok. Como que se ha puesto el debate en un lugar como justo, digamos, como de beneficioso quizá para las ideas, porque es que distintas miradas se junten y conversen, pero dejó de transformarse en una conversación, ¿cómo llamarla? Donde se nutra uno del otro, de las miradas ajenas. Se ha transformado en un partido en el que uno tiene que ganar, utilizando muchas veces herramientas discursivas o argumentales que se separan de lo virtuoso y tienen más que ver con: mirá cómo le tapé la boca, no, se lo comió crudo, no, mirá qué grave, ¿viste lo que le dijo? Lo dejó callado, claro, cuando dijo tal cosa le tiró aquella otra que había hecho. Y yo creo que eso nos ha hecho mucho mal, y creo que necesitamos menos debate concebido de esa manera y precisamos más conversaciones. Sí, juntarnos las personas que tenemos distintas miradas, distintas ideas, distintas realidades y distintos conocimientos.
pero no en función de ganar a cualquier costa. Eso. Estoy 100% de acuerdo contigo. Tengo una fantasía. Allá. Mi fantasía es que un día, porque a mí de este espacio lo que más me gusta es eso, ¿no? Y pila de veces me pasa que de repente es como que la gente se pone re exigente con las cosas que tenés que decir, ¿no? Como que yo cuando subimos los clips a las redes, por ejemplo, me pasa tipo, pero no mencionó, pero no dijo que, ¿no? Y no habla de... Y tipo, estábamos conversando. O sea, no tenía toda la lista y no estábamos tratando de ganar, estábamos tratando de escuchar, ¿no? Es un ejercicio que además me siento que ejercito. En algunas veces estamos solo compartiendo cosas, pero hay otras veces donde de repente hablamos de cosas donde yo no opino igual y me es una tarea. Tipo el otro día que estábamos hablando del veganismo, por ejemplo, me costó no, es un esfuerzo escucharlo toda sentada sin tratar de decir algo, realmente escuchando y tratando de ver qué me pasaba cuando no, sin tratar de pensar un argumento. Me fue un esfuerzo. Y así con capaz de alguna otra cosa, o no sé, capaz que a vos también te pasa, ¿no? Y es de las cosas que más disfruto de esto. Y a veces me pasa eso, como que en redes pila de veces, ¿no? El clipcito ahí no dijo, no puso, no da nada, como tratando de que sea. Mi fantasía es que un día podamos hacer un podcast en vivo, invitar a la gente a participar y armar mesas de conversación para que todo el mundo pueda conversar sobre los temas que... Pero pará. Yo hago esto para que hablar nosotros. Yo escuchar al resto no tengo... Claro. Andá vos. Después me contás. Sentarme ahí. No hay cosa que me embole más cuando voy a una actividad y termina con un círculo de conversación donde cada uno tiene que exponer lo que le pasó. Me encanta. Perdón. No me vino un retortijón. Me pecha el topo. Me tengo que ir al baño. Me tengo que ir al baño. Ustedes conversen. Vengo ahora en media horita. Claro. Tengo a Jordan. ¿Cómo era? A Jordan colgando del aro. Tengo a Jordan colgando del aro. Sí. Yo sé que no es... Que es poco viable y que no como que tenés que instrumentar, pero esa es mi fantasía, poder armar como círculos de conversación sobre algo donde la consigna sea conversar y no debatir. Y escuchar y Sí. no debatir, no tratar de exponer opinión. De hecho, yo cuando daba clases de inglés, por ejemplo, y ahora también que estamos haciendo cosas de pensamiento crítico y eso, ¿no? Como que poner un tema y decirte la postura que tenés que tener. Y después ir como cambiando las posturas que tenés que tener. Me parece tan interesante porque es tan incómodo a veces, ¿no? Debatir algo, tratar de mirar el otro lado, pensar lo que diría el otro. Y no sé, me encanta. Y yo entiendo que hay algunos temas que te tocan más de cerca y que yo no quiero, ¿no? Yo el debate sobre algunos temas no me va, ¿no? Me doy cuenta de que cosas como de feminismo y no sé qué, como que me parece un estúpido del otro lado, no tengo ganas, ¿no? Como hay cosas que no tengo ganas de debatir. Y en otras cosas lo trato de hacer como un ejercicio de eso, de curiosidad, de ver a ver qué piensa el otro, pero me parece que para poder hacerlo, para poder escuchar de verdad, tenés que tomarte la temperatura y ver cómo estás. Es que vos fijate en eso No que vos siempre decís, qué importante es la postura del que viene a plantearte un tema. Aún si te dice algo que de repente es infantil porque lo está pensando por primera vez, Sí. frente a un tema que vos venís pensando y estudiando hace muchísimos años con otra profundidad, entonces Sí. a veces vienen con cosas. Pero una cosa es cuando viene con honesta curiosidad Sí. y otra cosa es cuando viene ya con intenciones de desprestigio o de tapar bocas o de algo de eso, ¿viste? ¿Me explico? Sí, Como por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué es bien que no quieren que los varones vayamos a la marcha del 8M? O uno bien podría venir y decir, ¿y esto de que no los varones ahora no podemos ir a la marcha? Te dan distintas ganas también de seguir esa charla. Sí, pero es un tema de regulación emocional. O sea, es un tema de
escuchar es re difícil, es algo re básico, Sí. pero es re difícil. Para poder escuchar, vos tenés que estar dispuesto a dar ese servicio, es como para dar empatía. Dejar el ego un ratito de costado. No y importa decir, cómo te lo planteen, ¿entendés? O sea, vamos al tema del veganismo, por ejemplo, el otro día. Si yo no estuviera en esa actitud, es posible que yo me podría haber sentido ofendida de lo que vos me estabas diciendo, ¿no? Porque yo no soy vegana y vos en algunos momentos planteaste, ponele, es criminal. Sí. Si yo no estuviera en actitud de tratar de escuchar genuinamente y ver lo que te pasaba a vos y lo que me pasaba a mí, yo me podría haber ofendido. Si yo estoy tomada por esa situación, no te puedo escuchar. Porque estoy tratando de medir de cómo viene, no me estoy dejando ser atravesada por lo que vos estás diciendo, estoy como siendo una pared donde rebotan las cosas, ¿no? Y eso me parece que pasa en general en el debate público, no sé, porque los políticos, no sé, pero en general cuando estamos teniendo conversaciones, cuando hablamos de escuchar, no pensamos en tomarnos la temperatura para ver cómo estamos para tener esa charla, a ver si realmente podemos escuchar o no, y si la intención, porque para mí pila de veces es la intención. Yo voy a tratar de escuchar, ¿no? Y de ver qué me pasa y ver qué le pasa, y no voy a tratar de no contestar. Y es como que tenés que escuchar con todo el cuerpo y tenés que estar dispuesta a que atraviese, que pase por vos lo que están diciendo. No es fácil en algunos temas. Creo que vos hablaste de intención. Creo que algo que a mí me ayuda mucho Sí. es pensar en el objetivo de la charla. Sí. ¿Está? Entonces enseguida me doy cuenta si el objetivo está terminando en ser humillar al otro, darle una lección, Claro. vengarse, transformar mi rabia en agresión. Ujú. Y inmediatamente abandono ese camino o trato de salir de ahí si veo que del otro lado están. Por eso también hay un grupo de gente el que yo considero mi círculo de confianza, que es esa gente con la que puedo hablar y preguntarle cualquier cosa, que todos entendemos Claro. ¿De dónde venís? de dónde viene. Entonces yo le puedo preguntar cualquier cosa y a mí me pueden preguntar cualquier cosa y el otro siempre va a contestar entendiendo que viene de una curiosidad amigable, que estamos del mismo lado, Sí, sí. que nos estamos preguntando y nos estamos O no estás comunicando. juzgando, quizás, ¿no? Claro, y muchas veces también en algunas conversaciones que creo que suelen darse bastante en las parejas, o es donde lo veo mucho, donde conversaciones donde hay un desacuerdo, pronto la conversación se transforma en algo que el objetivo no es resolver la situación, sino porque ya cuando tirás un reprochecito de algo que pasó hace 2 días, rara vez realmente ayuda a desanudar lo que nos tiene acá tironeados, ¿no? Sí. Entonces, planteas, ¿cuál es el objetivo de esta charla que voy a tener? Tratar de expresar lo que me pasa, por qué me pasa, escuchar, ver qué le pasa a la otra persona y ver si nos damos a entender y vemos que ninguno tiene mala intención y ninguno bla. Entonces ahí te ayuda mucho a ver qué caminos agarro. Y también poder decirle a la otra persona, si ves que agarra por otro camino, decirle, no, pero pará. Mirá que estamos los dos juntos enfrentando la situación y no enfrentados nosotros porque hay una situación en el medio, en serio, créeme. Y a veces funciona mucho. Sí, De decirle, no, mirá que no estoy peleando. Es una... entonces, bueno, acá esto de que el debate entendido como está ahora creo que nos está haciendo mucho mal. Y lo que pasa es que es re violento. Estás parado Y desde sí. un lugar de querer ganar y no de escuchar. Pero lo que pasa es que está tan inmerso en nuestra sociedad que ni siquiera nos damos Y cuenta. porque la hinchada está pidiendo que le tapes la boca al otro, Obvio. porque piensa distinto y lo odio, y no Obvio. estoy dispuesto a escuchar. Obvio. Y si vos estás haciendo algo criminal, y yo vengo y te digo, vos mirá que es criminal lo que estás haciendo, hay 2 cosas. Uno, ponerse a la defensiva, porque a nadie le gusta que le digan eso, por más que sea cierto. O decir, me está tratando de expresar, es una manera de expresar una situación que está ocurriendo, que no está buena,
son las palabras que encontró para tratar de comunicarse, a ver si yo puedo mirar a ese lado y hacer otro tipo de evaluación. En vez de, a veces cuando hablo y digo, che, esto no me parece ético. Claro, si vos estás parado de ese lado, lo más probable es que te siente, por más que yo te lo diga en la mejor, Lo que pasa es que siempre que hay un juicio es un piquete, ¿no? O sea, por eso es un piquete y vos tenés que tratar de superarlo en esta conversación, en cualquier otra, ¿no? Como extrapolando. Siempre que hay un juicio es un piquete a la comunicación. Entonces, el esfuerzo a veces es ver a través de las palabras, por eso no lo puedes hacer siempre, ¿no? Pongo como ejemplo esto del criminal, porque me parece que es como un buen ejemplo, pero digo, tratemos de pensar en nuestras vidas todos los días cuando hablamos con nuestra pareja, nuestras familias, whatever. Cómo a veces nos quedamos colgados en las palabras y en realidad, en esto de cuando, me acuerdo cuando estaba haciendo el primer taller que hice de CNB, como que en un momento alguien decía, no, bueno, pero hay veces que cuando estoy escuchando al otro y me pongo a pensar en lo que a mí me está pasando y cómo me estoy sintiendo, tratando de regularme para poder darle espacio al otro, me ausento de la conversación. Y me acuerdo que la que era la profe en ese momento decía, bueno, los detalles en realidad tampoco van a la empatía, porque vos en realidad lo que tenés que tratar de ver es, hay dolor, le duele, le angustia, no importa, si dijo, ¿no? Por eso pienso que no lo puedes hacer siempre. Claro, solo lo puedes hacer en el círculo de confianza y en el lugar seguro, porque si yo hago algo y viene alguien de mi círculo de confianza y me dice, vos, me parece que no es ético esto que estás haciendo, me parece hasta criminal, yo no me voy a poner a debatir, a decir, a ver, contame, porque posiblemente me está haciendo un favor, porque es de mi círculo de confianza. Sí. Entonces está haciendo un juicio sobre algo y viene y me lo comunica. Sí. Pero entiendo que no es para ponerme a la defensiva, sino si viene desde una amorosidad, por más que estén haciendo un juicio. Sí, es como avisarte lo del moco. Y sí, che, mirá que no está bueno esto, que también se nos alerta mucho, por ejemplo, a los varones, de que cuando escuchamos otros varones que están haciendo algo que no está bueno, poder acercarnos y decirle, vos, está feo esto que estás haciendo, ¿no? Sí. Y está bueno poder hacerlo y que el otro niega, ¿y vos? Y entonces que tal cosa y no sé qué. Y bueno, no saldremos nunca del chiquitaje así. Y dijiste algo que me parece que está muy bueno, que es no enfocarse en las palabras. El otro está haciendo lo mejor que puede por expresarse. Y está bueno que uno no esté mirando si se equivocó en una coma o si no le gustó el adjetivo, sino decir, ok, voy a tratar de entender lo que me está tratando de expresar. ¿No? A ver cuál es la idea y cada uno hace lo que puede en su expresión. Y no, bueno, pero me dijiste tal cosa, usaste tal palabra. Bueno, es otra cosa, se trata de otra cosa, esta conversación. Es difícil de hacer. A mí me pasa, porque yo te estoy diciendo esto y probablemente escuche a mi marido y diga, sí, claro. Porque es difícil de hacer, porque no lo podés hacer siempre. Y hay veces cuando vos estás medio tomado por una situación, te enfocás en eso y te revolcás en la violencia. Yo entiendo que no lo podemos hacer siempre. Lo que sí me parece que está bueno es poder ponerle que yo no pueda, ¿no? Y te escuche y no pueda escucharte y te refute o lo que sea. Pasado ese tren del cual me caí, ¿no? Es como, yo puedo después pensar, decir, mirá, capaz que esto, capaz que el otro, y después me puedo tratar de volver a subir a ese tren y decir, bueno, a ver cómo era, ¿no? O sea, tratar de ver qué me generaba. La manera más fácil de poder hacer esto, y para que las cosas no sean violentas, es no usar adjetivos, o sea, tratar de no, esto según el marco de la CNB, pero para mí es increíble lo que genera, centrarme en lo que me pasa a mí. No centrarme ni en que es tu culpa, ni que estás haciendo mal, ni el juicio, ni no sé qué, sino en lo que me pasa a mí, ¿no? A mí me incomoda, me angustia y me no sé qué. Yo no te puedo refutar absolutamente nada de eso, porque... Sí.
Ahora, ese camino yo lo entiendo si vos tenés que ir con cinturón de seguridad y airbag para cuidar que el otro, qué sé yo, pero me parece que dentro de un círculo de confianza a mí adjetivar sí, y lo otro a veces me sirve mucho para expresarme. Y obvio. si el otro entiende que esos no son flechazos hostiles de persona mala que te quiere dañar, sino que son intentos expresivos, Sí. está bien. Sí. No, a modo María Mertip. Claro. Que en realidad es Marshall Rosenberg Tip. Le estoy Sí. recontra robando al Marshall. Pero creo que está bueno también cultivar ese círculo de confianza, llamémosle también lugar seguro. Sí. Que a veces, por ciertas dinámicas, a veces que se arrastraban o qué sé yo, no queda claro que estamos en un lugar seguro y está bueno ejercitar el no bardeo al otro, no sé, saber que en un momento decir, vos, quiero que entiendas que somos equipo, Sí. y que todo lo que yo te diga es entre nosotros, creo que se entendió. Sí. Está, perfecto, bueno, así que váyanse todos a cagar. Y esto me hace acordar. Sí, claro. Estaba repensando, tipo, qué linda charla que tuvimos. Sí. Re llegué. ¿Entendieron, no? Sí. Que esto tiene que ver para mí también con la falta de buenos ejemplos que hay. Okay. Y nos pasamos viendo debates y desde ese sentido y nos pasamos viendo no solo esas actitudes, sino la celebración de esas actitudes, ¿no? Y el otro día hablamos y estuvimos viendo también que cómo están usando la IA para rehacer pedazos de dibujitos o películas que fueron súper traumáticos y cambiarlos de una manera. Por ejemplo, habían puesto el ejemplo de la escena espantosa de Bambi y su mamá. Sí. La rehicieron para que no sea traumática y sea algo mejor. Y también hay otra del Rey León, donde en vez de recontra pelearse y matarse el papá de Simba con el tío y qué sé yo, lograban resolver las cosas de una manera más copada. Y decía, necesitamos más de esos ejemplos. Estamos llenos de narrativas en la que el malo, lo que vamos haciendo es construir rencor contra el malo en el transcurso de la narración, para que en algún momento haya una derrota o una venganza que puede terminar, o mataron al malo, lo metieron preso, le destruyeron el corazón, finalmente lograron. Y hay poco ejemplo de que se resuelva eso. Sí, por ejemplo, que se resuelva el conflicto de otra manera que no sea lo reventé. Y tenemos que tener mejores ejemplos de todo eso, de conversar y de resolver las cosas. Está bueno. Y si puede ser ejemplo 1, aún mejor, ¿no? Así que si querés ponemos como crack de la semana a todos aquellos que tratan de ser ejemplo, de poder conversar, escuchando y tratando de desanudar eso que está complicado, eso. Y no tirar más de la cuerda para que ese nudo esté cada vez más apretado y más difícil de desanudar. Divino dicho. Y como caca de la semana quiero poner a los de Habitat, porque le cagaron la vida a la gente, nadie sabe lo que es un hábitat y lo que es un hábitat. Entonces todo el tiempo estamos escuchando y dicen, no, porque viste, los bichos de luz ya no tienen hábitat. Ay, sí. Y es como, ay, la puta que me parió. Sí. Y estamos todos, además, ahí en esa. Pero se equivocaron cuando lo pusieron. No sé, pero por lo pronto ahora. Escuché mucha gente diciendo. Claro, es muy difícil. O lo pago en el hábitat. Y sí. O en el hábitat de tal cosa. Es sí. Su hábitat. Sí. Está en su hábitat natural. Ay, pobrecito. Es salado. Todo el día tomando quiniela, haciendo cambio y pagando patente de la moto. Estar en tu hábitat natural es espantoso. No, así que no sé, yo no tengo resentimiento y no sé cómo fue que llegaron a eso, pero rompieron algo. Estoy de acuerdo. Así que bueno. Voto por sí. María Mer, vamos a ver, los últimos 2 episodios no dijimos el nombre del episodio, vamos a tratar. Sí. Partimos de... Podemos ser de mucha miscelánea. Ok. Al hábitat de los conejos. O al hábitat natural. Al hábitat natural. ¿Te parece? Gatti. Gracias, María. Gracias. Siempre. Gracias, Oquetes.
Ojo que los conductores de este podcast no son expertos en nada. Lo que no ofende hoy puede ofender mañana. Y no escuche este programa si está corriendo para atrás en chancletas. ¿A dónde nos lleva esto? Un podcast sobre todo y sobre nada. Chimpum.